buenas tardes con todos. En este video hablaremos sobre la validez de un instrumento, enfocándonos en la validez de un constructo con el análisis factorial. Por ende, definiremos el concepto de validez, los tipos de validez, los pasos para hallar el análisis factorial y algunos factores que afectan la validez. Esperamos que este video sea de su agrado. Voy a hablar sobre el concepto de validez de nuestro instrumento, la cual esta validez de test indica un grado de exactitud, en la cual esto mide el constructo, la cual es teórico, ¿no? Esto pretende medir y se puede utilizar con un fin previsto, es decir, un test es válido, sí. Mide lo que dice. Es la cualidad más importante de un instrumento de medida. Se podría decir que un instrumento puede ser fiable, pero no válido. Pero si es válido, ha de ser también fiable. La validez de un instrumento tiene tres tipos. El primero es la validez de contenido. Luego se tiene también a la validez criterial o de criterio. Y por último está la validez de constructo. Esta validez de contenido evalúa el grado en el que el test presenta una muestra adecuada de los contenidos al que éste va a referir. Esta validez mayormente es usada como un test de conocimientos o un test de rendimiento en el que se trata de evaluar cuánto conocimiento hay sobre un determinado tema o tal vez una determinada asignatura. La validez de contenido se basa en la definición precisa del dominio y el grado de suficiencia con que ese dominio se va a evaluar. Validez criterial. La validez del criterio evalúa si una prueba refleja cierto conjunto de habilidades o no. La validez del criterio mide la relación entre una variable externa, un índice o un indicador de concepto que se está midiendo y el instrumento que se considera. Por lo general se mide usando un patrón con el que se comparará todos los nuevos instrumentos. ¿Por qué es importante la validez, no? La validez son propiedades importantes de ser reportadas porque permite al lector conocer el nivel de precisión y evidencia de los instrumentos utilizados, que derivan en conclusiones coherentes en el estudio. Vamos a hablar sobre la validez de un constructo. Este se refiere al grado en el que un instrumento de medida va a medir el constructo determinado para el que fue creado, ¿no? En este caso, el constructo se refiere al concepto teórico psicológico, que pueden ser actitudes, un factor psicológico o también la inteligencia. Ahora vamos a hablar sobre algunos métodos que pueden ayudarnos a obtener esa validez del constructo. Uno de ellos es el método por correlaciones, en el que se va a dar una correlación entre el test y sus criterios externos. También se da una correlación entre ese test con otro instrumento que mida el mismo constructo y también el test con otro instrumento que va a medir las mismas características que se quieren para obtener ese constructo. También está otro método que es el análisis factorial del test, que prácticamente va a permitir ordenar los datos y también facilitar una interpretación de esas correlaciones en base a las dimensiones en las que se va a ir ubicando cada ítem. Otro método es el análisis de las diferencias individuales que pone de manifiesto un test. En este caso se va a ver cómo las puntuaciones del test se van a comparar con otros aspectos distintos, ¿no?, de la muestra, como son la edad, el sexo, el nivel de instrucción, etc. El otro método es el análisis de los cambios en esas diferencias individuales, donde va a permitir conocer esa estabilidad del rasgo que se está tratando de medir a largo tiempo y también en diferentes situaciones. Y finalmente, con el análisis lógico de los elementos del test, que es otro método que nos va a permitir obtener un coeficiente de consistencia interna. Y si en este caso este sea bajo,
va a significar que el test no solo va a medir el constructo que se ha determinado, sino también mide otro constructo. Ahora pues hablando plenamente sobre lo que es el análisis factorial del test, que nos va a permitir prácticamente hallar esa validez del constructo, necesitamos reconocer que, como bien se ha mencionado, este permite ordenar los datos para darle una mejor interpretación. En este caso, este análisis factorial nos va a permitir agrupar las variables similares en diferentes dimensiones, así como también identificar algunas dimensiones y eliminar algunas preguntas que sean irrelevantes y que no estén dentro de esas dimensiones. Por ello se va a reducir elementos individuales y va a ayudar a la construcción de algunos índices, ¿no? Ahora, para hallar ese análisis factorial, en primer lugar necesitamos introducir los datos dentro del SPS. Ingresados ya los datos, nos dirigimos a la parte de analizar en la barra de herramientas. En analizar nos va a salir una serie de opciones en la cual escogeremos reducción de dimensiones. En reducción de dimensiones nos sale 3 opciones más, en las cuales también escogeremos o señalaremos la opción de factor. Ya estando dentro de la casilla que nos ha llevado a la opción de factor, tenemos que clasificar todos los ítems para llevarlo a la parte de variables. Ya pasada los ítems a la vista de variables, lo que se tiene que hacer es ir a la opción de descriptivos y en estadísticos se tiene que marcar la parte de solución inicial. Debajo, en matriz de correlaciones, se tiene que poner coeficientes, el KMO y prueba de esfericidad de Bartel y la anti-imagen. Seguidamente nos vamos a la sección de extracción. En sección de extracción nos sale método. Esta tenemos que cambiarlo para factorización de ejes principales. Luego, en la parte de analizar se tiene que colocar a matriz de correlaciones. En visualización se tiene que colocar la opción tanto de solución factorial sin rotar y también el gráfico de sedimentación. Y en extraer se pone la opción de basado en autovalor, donde los autovalores tienen que ser mayores que 1 y el número máximo de interacciones para convergencia es de 25. Luego se continúa con la opción de rotación. Dentro de esta en método se activa a Varimax y en visualización solo se coloca solución rotada. El número máximo de interacciones por convergencia es 25 y pasamos a continuar. Luego se va a la opción de opciones. En esta se ponen valores pedidos, excluir casos según lista. Y en formato de prestación de los coeficientes pues se pone suprimir pequeños coeficientes, que va a permitir solamente ver un valor absoluto bajo del 0.40. Finalmente pasamos a la opción de aceptar para poder verificar los siguientes resultados. Y bueno, pues una vez aceptado, nos va a botar algunos resultados en SPS en base a tablas. El primero es la prueba de KMO y Bartlett, en la cual en este caso nos da un resultado muy bajo, que es 0.320, que puede ser tal vez por la cantidad de datos que se utilizaron en este ejemplo. También se ve la matriz de rotación, en la cual ya se puede observar cómo cuando se coloca el valor absoluto de 0.40 no observamos valores menores a ese dato. Al igual que el gráfico de segmentación, que nos va a mostrar en cuántas dimensiones se puede dividir nuestro instrumento prácticamente ya establecido. Los coeficientes de validez son descriptivos, numéricos de la fuerza o grado de alguna de las evidencias empíricas de validez. Hay 3 estrategias de validación, que es de contenido, el otro es de criterio y el último que es de constructo. Usualmente el coeficiente de correlación de Pearson es el más utilizado para determinar la validación entre las dos medidas. Para finalizar, les hablaré sobre los factores que afectan la validez. Si bien es cierto, la validez puede verse afectada por diferentes factores,
los cuales pueden estar asociados tanto al proceso de elaboración como a otros factores relacionados con los procedimientos de administración, calificación e interpretación de los resultados. Uno de los tantos factores que afectan la validez son las instrucciones imprecisas. Esto se refiere cuando damos instrucciones poco detalladas, por lo que no nos aseguramos de que los usuarios hayan entendido con claridad el cómo debe de desarrollarse el instrumento. Por ello, es importante de que nosotros como evaluadores le hagamos sentir cómodos y le repitamos las instrucciones cuantas veces sean necesarias. Seguidamente tenemos la estructura sintáctica de la oración demasiado difícil. Muchas veces nosotros usamos oraciones gramaticales o términos no acordes a los usuarios a evaluar, por lo que les resulta difícil el lograr comprender el enunciado. Por ende, es importante de que nosotros hagamos el uso de una sintaxis y una gramática de acuerdo a la población o muestra a evaluar. Como tercer punto, tendremos las preguntas que inducen a respuestas. Si bien es cierto, las preguntas inductivas son una de las tantas causas más comunes de los resultados no confiables, ya que conducen sutilmente a que los usuarios respondan de un modo determinado. En la mayoría de los casos, las preguntas sesgadas o inductivas hacen que las personas respondan de acuerdo con la opinión del creador del instrumento. Como cuarto punto tenemos la extensión de las pruebas. Eso se da mayormente cuando el instrumento consta de una gran cantidad de ítems, por lo que genera un cierto descontento de parte de los usuarios, lo que conlleva a que respondan por cumplimiento, sin la necesidad de leer sutilmente cada punto y no puedan responder de acuerdo a ello, ¿no? Y por último, y no menos importante, tenemos la actitud del sujeto. Esto va a depender mucho de cuán predispuesto esté la persona al momento de resolver el instrumento. Por ejemplo, digamos, si la persona se encuentra cansada o no quiere responder, es más probable que responda de manera sesgada. Pero si por el contrario, la persona está dispuesta a responder, lo hará prejuiciosamente, por lo que es menos probable que se genere un sesgo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.